del Ocho. Oye, Chaparro, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Con esto ya no va a ser nada. Ya me dio cosa. ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. ¡Sígame la buena! Bolaños, Chespirito, el inolvidable creador del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el profesor Chabatín, Chaparrón Bonaparte y el Chompiras, entre otros. Estamos en vivo desde Ciudad de México. Profunda tristeza. La Chilindrina, el profesor Girafales y el señor Barriga lamentaron la muerte de Chespirito. El presidente de México aseguró que su país perdió a un ícono. Los testimonios de Chespirito, el inolvidable humorista que hizo reír a millones de niños y adultos, le concedió sus 2 últimas entrevistas en Colombia a 2 programas del canal Caracol. Espérelas en minutos. Pidió perdón. Uno de los supercomediante Chespirito. Hoy en cada rincón de nuestro país alguien recuerda con cariño a sus personajes. Los espero en Show Caracol. América Latina llora la partida de uno de sus artistas más queridos. Roberto Gómez Bolaños Chespirito falleció en su casa de Cancún, México, a los 85 años. El hombre que se hizo célebre por sus personajes de El Chavo, El Chapulín Colorado y Chompiras, entre otros, deja un legado de producciones que le dieron la vuelta al continente. En medio de risas y mensajes humanos, Gabriel Hernández, de nuestro canal aliado Azteca Noticias. Hacemos contacto con él. Gabriel, buenas noches. ¿Y cómo se conoció la noticia? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos nuestros hermanos en colombianos. Evidentemente, pues un día muy triste aquí en México, en toda Latinoamérica, como bien lo refieren. Se ha dado a conocer que Roberto Gómez Bolaños Chespirito falleció alrededor de las 2:30 de la tarde, tiempo del centro de México, y se dio a conocer a través de las redes sociales, en donde diferentes personalidades del medio del noticioso y del espectáculo expresaban su profundo dolor por la partida de don Roberto Gómez Bolaños, quien ha sido un personaje verdaderamente icónico en todo el continente. Tenemos preparado una pieza para que conozcan un poco más de la muerte de Chespirito. Una mezcla de risa y de tristeza recorrió esta tarde toda América Latina. Al fin y al cabo, esa era también la esencia de su vecindad, de su Chavo, de su superhéroe de chipote chillón y antenitas de vinil, y de cada uno de los personajes que creó con sus dosis inimitables y picarescas. No contaba con su astucia. Hasta en el nombre que eligió había fina ironía. No en vano Chespirito venía de Shakespeare, un Shakespeare chiquito. A fuerza de repetición, sus frases y sus comentarios se convirtieron en memoria colectiva, código compartido, sabiduría popular. Por eso, la noticia de su partida desbordó las redes. A través de su cuenta de Twitter, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo: México ha perdido a un ícono cuyo trabajo ha trascendido generaciones y fronteras. Y como casi todas las muertes, la de Roberto Gómez sirvió para volver a saber de aquellos de quien no se supo en mucho tiempo. Así se ve hoy el galán de otros años. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, escribió: Estoy conmocionado por la pérdida de Roberto. No me alcanzará la vida para reconocer su talento, su generosidad y su amor por este país. ¡Tenía que ser el Chavo del Ocho! Edgar Vivar ya no tiene barriga. Sin embargo, con el mismo afecto escribió: Roberto, no te vas. Permaneces en mi corazón y en todos los corazones de tantos a los que nos hiciste felices. Adiós, Chavito. Hasta siempre. Y aunque tuvo diferencias durante años con Roberto Gómez Bolaños por los derechos de la inolvidable Chilindrina, María Antonieta de las Nieves también tuiteó: Gracias por haber hecho feliz a tanta gente y por los maravillosos momentos que compartimos en el grupo. Descansa en paz, Roberto. También a ella y a Kiko se les ve el paso del tiempo. Entonces recordamos que el Chavo tenía ya 85 años. Me río mucho. Entonces viene la nostalgia. La misma que con sonrisas daba vida a su colonia, a su latina barriada, al médico despistado, a sus desastrosos ladrones, a ese pobre salón de clases en el que tantos se vieron retratados. De
de estatura pequeña pero de gran corazón. Así fue el creador del Chavo del Ocho. Gabriel, ¿cómo era Chespirito? Chespirito era un personaje de una amabilidad extrema, siempre estaba dispuesto a responder cualquier pregunta, a dar cualquier entrevista, era un defensor del español bien hablado, por supuesto, y bueno, él siempre procuró que se hablara bien, que se contestara bien, y él era siempre muy amable y pues trataba de que todo el mundo estuviera contento a su lado. Tenemos esta historia de cómo era Chespirito. José Roberto Guadalupe del Carmen Gómez Bolaños y Lerdo de Tejada, más conocido como Roberto Gómez Bolaños, fue hijo de una secretaria bilingüe, Elsa Bolaños, y del pintor, dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares. Un talentoso mexicano que nació el 21 de febrero de 1929 y se dedicó a ser actor, comediante, guionista, escritor, compositor, director y productor de televisión, entre otros. Este es el sensacional Chavo del Ocho. Aquel hombre capaz de cogerse con las pastillas de Chiquitolina demostró que su nombre Chespirito no solo era un caprichoso diminutivo de la pronunciación de William Shakespeare, sino además era el nombre de hacer reír a grandes y chicos. Tenía que ser el Chavo del Ocho. ¿Por qué siempre me recibes con un golpe de entrada? Porque de salida nunca lo encuentro. Muchos no sabían que antes de convertirse en actor fue boxeador, estudió arquitectura, pero nunca se graduó y terminó siendo creativo publicitario. Se casó 2 veces, en su primer matrimonio tuvo 6 hijos, pero luego su amor floreció con su amada doña Florinda tras 27 años de relación. ¿Para mí? ¡Por supuesto! ¿No te gusta? Sí, mucho. Y ni qué decir de sus logros. Escribió 41 obras, fue actor en 18 producciones mexicanas, productor de 9 series y dirigió 5 películas, entre ellas El Chanfle. Sí, ya me di cuenta, Chanfle. Felicidades, Chanfle. Gracias, doctor. Sus 1,60 de estatura le bastaron para convertirse en superhéroe del humor y contar historias a través de 43 años de escritura que equivalen a 60,000 cuartillas escritas por el mexicano. Tenía alma de niño y por eso, sin querer queriendo, llegó a la cima del éxito cuando volvió a ser un pequeño a los 41 años para darle vida al Chavo del Ocho. Miren, ¿qué? No agujeró el piso. Su obra Chespirito llegó a tener más de 1,278 capítulos que han sido vistos por 91 millones de espectadores alrededor de América Latina y además de ser traducida a más de 50 idiomas. Está pintando a cadeira. Não, estou pintando o elefante do circo de Moscou. Por tal motivo, en 17 países se le realizó un homenaje para celebrar sus 85 años de vida. Muchísimas gracias. Esto es increíblemente bello. Un humorista que se atrevió a vivir en un barril, ser el Chapulín Colorado, pero a la vez un ladrón inepto como el Chompiras o un médico olvidadizo como el Dr. Chapatín. Y ser un loco absurdo con Chaparrón Bonaparte. Mira, déjame. Solo los grandes genios como Roberto Gómez Bolaños tienen el honor de ser despedidos con himno propio. Hasta siempre. De chiquito yo te pedí actuar. Roberto Gómez Bolaños, de grande te sigo viendo igual. Y es que fueron muchos los personajes que creó e interpretó Roberto Gómez Bolaños: El Chavo, Chompiras, Chaparrón Bonaparte y El Chapulín y muchos más. Gabriel, ¿por qué todos los personajes empiezan con la letra Che? Esto es un homenaje precisamente a su nombre artístico, Chespirito, que se lo puso un director cinematográfico de nombre Agustín Delgado, Agustín Delgado le pone Chespirito por ser el diminutivo de Shakespeare y como en español o en el mexicano, digamos, Shakespeare sería Shakespeare o Chespirito, la CH aparece en todos sus nombres como un homenaje, menos en lo de los ladrones, los caquitos que se llamaban, Botija y el otro personaje. Y bueno, pues ahí es la única excepción que hace sobre la CH. Hemos preparado también este reporte sobre los personajes de Chespirito. Me río mucho y muchas veces, pero un poco más para adentro. Me dan envidia los que sueltan. Roberto Gómez Bolaños demostró su talento actoral dándole vida a diversos personajes que acompañaron a varias generaciones. Uno de los más recordados y que conmovió a sus seguidores fue el niño huérfano que vivía en un barril, el Chavo del Ocho, creado hace más de 30 años. Toda la vida me gustó el Chavo del Ocho. Míralo ahí, míralo ahí. Eso. ¡Qué bruto!
Chespirito, póngale cero. Muchos televidentes soñaron con que algún día se les apareciera el Chapulín Colorado, el superhéroe de Latinoamérica que siempre hacía su oportuna aparición en momentos de dificultad. Si hablamos de Aquiles Esquivel Madrazo, estamos pensando en el Chompiras, un ladrón que permanecía con su inseparable amigo El Botija, interpretado por su compañero Edgar Vivar, quien también lo acompañó en el personaje del Gordo y el Flaco. Chaparrón Bonaparte fue otro de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños y que también tenía su cómplice y compañero Lucas Tañeda, interpretado por Rubén Aguirre. Para curar los males apareció por primera vez en 1968 el Dr. Chapatín. Me ha parecido muy divertido siempre el Dr. Chapatín, como lo refunfuñoso, como lo caprichosito, pero a la vez como lo tierno, ¿no? O sea, era un personaje que siempre que lo he visto me hacía sonreír realmente. Roberto Gómez Bolaños también se vistió de periodista con el personaje Vicente Chambón, el reportero de La Chicharra. El queridísimo Chespirito además les rindió homenaje a los comediantes que de alguna manera lo inspiraron, como Charles Chaplin, a quien se atrevió a interpretar. Estos personajes quedaron grabados en la memoria de muchas generaciones que crecieron riendo junto a las creaciones del artista mexicano que vivirá por siempre en la pantalla, Roberto Gómez Bolaños. Síganme los buenos. Gabriel, ¿qué datos se conocen del sepelio de Chespirito? ¿Dónde será? Mire usted, en los restos fueron recogidos en un hospital privado de la ciudad de Cancún, el puerto donde falleció don Roberto Gómez Bolaños. Mañana habrá un homenaje en la empresa donde él trabajó durante más de 60 años. Estará ahí todo el día y el domingo por la mañana habrá un homenaje muy especial en el Estadio Azteca. Tengo entendido que es el más grande de Latinoamérica y ahí el pueblo mexicano tendrá oportunidad de darle el último adiós a don Roberto Gómez Bolaños y Chespirito, como lo conocen en toda Latinoamérica. Hasta aquí mi reporte, muchísimas gracias y bueno, pues lamentablemente nos tenemos que enlazar para dar este tipo de noticias, pero el show debe de continuar y así es la vida. Así es, Gabriel, así es la vida. Buenas noches y muchísimas gracias. Y a propósito, Roberto Gómez Bolaños siempre fue amigo de nuestro canal y en varias de sus visitas a Colombia habló con mi compañero Jorge Alfredo Vargas. Hablaron de su familia, hablaron de fútbol y por supuesto de su célebre personaje, el Chavo del Ocho. Chespirito y doña Florinda en Mesa de Noche. Que tiene 6 hijos. Sí. ¿Eso es lo que tú crees? No, seguro. Porque es que no le gusta la corbata. Yo lo veo, el día del matrimonio con Florinda está la foto y usted está con la corbata ya desabrochada. ¿Por qué es que no se la aguanta? Es que apriete, para mí es el invento de ropa más estúpido del mundo. Pelé y Maradona. Pero sí. Uno al lado a Pelé, y además que Pelé lo admire a uno, debe ser una delicia, ¿o no? Sí, yo he opinado varias veces que esto le puede haber sucedido a muchas personas que estén ligadas al fútbol. Pero alguien que esté desligado, porque yo no tengo nada que ver con ninguna organización, pues me causa un orgullo bárbaro. Y usted, entre más es famoso, entre más reconocimiento recibe, más sencillo es. ¿Cómo es eso? Sí, pues no, bueno. Es un buen hombre. Mira, digo yo, él no lo va a decir, es un buen hombre. Me acuerdo que decían los créditos Enrique Segoviano y director Roberto Gómez. ¿Usted se iba al máster o donde estuviera disfrazado? ¿Personalizado? ¿O primero marcaba y después ya se caracterizaba? Yo ensayaba todo, dirigía la escena, la montaba, corregía todo. Él dirigía. Nada más dirigía cámaras. Las cámaras, Pero Roberto es tan generoso que a pesar de ser el dueño del programa, el que le dio la chamba, le permite poner el crédito grande arriba. Porque además de generoso, como no tiene necesidad de presumir nada, él es estaba seguro de que él era él. No le quita nada a nadie. ¿Usted alguna vez en su vida profesional se quiso meter en el barril, como meterse en el barril del Chavo del Ocho y no volver a salir? Pues no exactamente, pero después lo hice de alguna manera cuando yo consideré que ya el Chavo había cumplido un ciclo muy importante y dejé de hacerlo. La gente me decía, estás loco, el Chavo y el Chapulín. Ninguno de los dos, y no me quise aferrar a un pasado glorioso. Jorge Alfredo, lo tuvo en varias oportunidades. ¿Cómo era él? Un genio y un gran hombre
admirable y sencillo, lo más importante. Un genio sencillo. Bueno. Cuando regresemos a Noticias Caracol. Primero, las peleas en la vida entre varios de los personajes de la vecindad. Recuerde que usted también puede seguir nuestra edición central por Blue Radio. Regresamos. Ha logrado quedarse con el nombre y el personaje. Llega la parte de Chespirito. Es tan grande el amor y el respeto de los colombianos por el Chavo que en Bogotá hay hasta un restaurante en homenaje a él. Ahí está Marcela Ulloa. Marcela, adelante. Hola Jorge, muy buenas noches. Pues esta noche no es una noche de lágrimas y mucho menos de luto, pero sí de muchos recuerdos en memoria a Roberto Gómez Bolaños, a quien recordamos como el Chavo del Ocho. Pues él precisamente fue el que inspiró la creación de este restaurante ubicado aquí en el norte de Bogotá. Y precisamente me encuentro con Ricardo Tavares, quien es el que interpreta al Chavo. Ricardo, ¿cómo fue todo ese proceso para interpretar al Chavo? Bueno, pues primero nos tomamos el tiempo de ver cómo hablaba, cómo se vestía, cuáles eran las características del personaje para poder realmente interpretarlo. ¿Y a este Chavo también le da la chiripiorca? Claro, también nos da la chiripiorca. Don Ramón, pero no le pegue a don Chavo, por favor. Bueno, nos acompañan la Popis, la Chilindrina, don Ramón, don Ramón, Kiko, la Chimoltrufia. Todos ellos han venido a hacerle un homenaje al Chavo del Ocho. ¿Y qué mejor homenaje? ¿En dónde vivía este pícaro niño? Esta y otras curiosidades rodearon la vida de este tierno personaje. ¿Por qué le decían el Chavo del Ocho? Lo del nombre del 8 se dio porque el personaje vivía en la vivienda con ese número y Chavo es una expresión para los niños pequeños. ¿De quién eran los zapatos del Chavo? Fue un regalo que le dio la Chilindrina el día en el que el Chavo llegó por primera vez a la vecindad. Estos zapatos le pertenecían a don Ramón. ¿Cuántas veces comió torta de jamón? Solo en 2 ocasiones de los capítulos del programa se le vio comiendo. ¿Dónde dormía? El barril era su escondite, pero lo interrumpían cuando iba a explicar más. Según el guión de la serie, no se quería dar a conocer ese lugar. Hispanic Heritage Awards. Otras de las incógnitas de este personaje que Roberto interpretó cuando tenía 41 años son: ¿cuál es su verdadero nombre? Cuando se quería darlo a conocer, alguien lo interrumpía. Sin embargo, la canción Qué bonita vecindad hacía relevancia a su nombre. Mi nombre es el Chavo. ¿Quiénes fueron sus padres? Es un niño huérfano y cuando murieron sus padres, una señora adulta lo cuidó y lo llevó a vivir con ella. Pero luego ella falleció y se quedó viviendo solo en un barril dentro de la vecindad. ¿De dónde sacaba dinero para pagar sus estudios? El Chavo no pagaba sus estudios porque iba a una escuela pública. ¿Dónde se bañaba? Durante todos los capítulos mostró que no le gustaba bañarse. Y a pesar de que los personajes que rodeaban a Roberto Gómez Bolaños eran muy cómicos y tiernos, en la vida real fueron muchas las peleas que se originaron entre algunos de ellos, disputas que al final terminaron distanciando a quienes habían sido grandes amigos y compañeros de trabajo. Recientemente, Rubén Aguirre, el recordado profesor Girafales, dio una entrevista en la que manifestó lo que a su parecer llevó a Roberto Gómez a tomar la decisión de acabar las grabaciones del Chavo del Ocho. Roberto, siempre con esa inteligencia que lo caracteriza, quiso dejar el programa en la cumbre. Todo lo que hubiéramos hecho después de eso era bajar. Cada día que pasaba a los actores nos costaba más hacer el papel de niños. Y también habló de las peleas de María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán con Chespirito. Es la ambición del dinero, aprovechando un recoveco que la ley tiene a veces. María Antonieta registró el personaje como si fuera de su propiedad. Fue una bajeza. Y en cuanto a Carlos, habla mal de Chespirito. Es malagradecido. No digo que lo alabe, sino que esté calladito. Las peleas siempre estuvieron a la orden del día en la vecindad del Chavo y como sin querer queriendo, las disputas salieron de la serie para convertirse en verdaderas batallas legales por los derechos intelectuales de sus personajes, especialmente en el caso de Kiko y la Chilindrina. Un lío de rulos pudo ser el detonante. Carlos Villagrán, intérprete de Kiko, tenía una relación con Florinda Mesa, conocida como Doña Florinda, pero esta terminó su noviazgo con el actor y empezó una relación con Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho. ¿Qué piensas de Doña Florinda? Te la vendo, mamá, te la vendo, regalada es cara. La relación entre los tres personajes comenzó a deteriorarse de manera progresiva, hasta que en 1978 decidieron sacar a Kiko de la vecindad. Según el actor Carlos Villagrán, su salida se produjo por celos profesionales, porque Gómez Bolaños no soportaba que Kiko le hubiera robado el protagonismo al Chavo del Ocho. Ya no me junto con esa chusma.
Kiko continuó presentando su personaje en diversos países, lo que originó la batalla legal por los derechos intelectuales. Roberto Gómez Bolaños ganó la querella, pero poco después, Kiko modificó un poco el vestuario de su personaje y cambió la escritura de su nombre con doble K, lo que le permitió seguir interpretándolo. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, también mantuvo una larga batalla legal por el uso comercial de su personaje, pues en 2002, aprovechando un descuido administrativo de Roberto Gómez Bolaños, registró a la Chilindrina como personaje de su propiedad. Tengo pruebas de que el primer programa que salió La Chilindrina fue en 1968. Y tal cual me ves, cambié color de vestido y todo eso. Pero en 1971 fue el primer programa del Chavo. Ya existía La Chilindrina. La Chilindrina creó su propio circo con el que recorrió varios países mientras se resolvía el litigio. Solo en julio de 2013 salió el fallo que le dio a María Antonieta los derechos sobre la Chilindrina, pues la actriz alegó que sin los aportes personales que ella le dio a la niña de 8 años, esta no existiría. El supercomediante Chespirito también le concedió una de sus últimas entrevistas en Colombia a nuestro inolvidable compañero Camilo Durán Casas, también fallecido. Esto le dijo don Roberto a Camilo en El Radar. ¿Usted siempre quiso hacer lo que hizo en su vida, Roberto? No, al contrario. ¿Usted estudió ingeniería primero? Estudié ingeniería. Llegué pues algunas materias hasta de tercer año de la Facultad de Ingeniería. Todavía pienso que iba yo bien encauzado, pero al concepto que tenía yo entonces de la ingeniería. Y me gustan las matemáticas, aunque también desde muy niño alguna vez soñé con escribir. ¿A usted qué lo hace reír, Roberto? ¿Usted se ríe a carcajadas? No. ¿No? Y me da mucho coraje. Pero porque me río mucho. Y muchas veces, pero un poco más para adentro. Me dan envidia los que sueltan la carcajada. De pronto se me escapa alguna. Sí. Pero no es común en mí. No obstante, me estoy riendo por adentro con muchas ganas. Y son muchas las cosas que me hacen reír, muchas. Desde luego, los comediantes, yo diría que por lo menos el 90% me hacen reír. ¿Y qué lo hace llorar, por ejemplo, Roberto? Los periódicos me hacen llorar diario. La noticia terrible es la mejor, la publicable. Y ve uno cosas terribles de niños que hacen sufrir, los niños que trabajan en el mundo. Todo eso me hace llorar mucho. ¿Y qué sueños le faltan por cumplir, Roberto? Ay, yo creo que todos, es decir, no personales. Quisiera que tal vez soy conservador en ese caso. Yo siempre he pensado que soy liberal, pero a lo mejor no. O el liberalismo ha caminado muy mal últimamente. Pero me da miedo la situación del mundo. Aunque reflexiono y como me encanta leer la historia, es lo que más leo. Sí. Y la conozco. Y me doy cuenta de que la evolución tiende siempre hacia arriba. Puede descender un poquito, pero luego otra vez, y siempre va. Pero si usted mira o recuerda cuando estaba joven comenzando y el mundo de esa época y el de hoy, ¿usted cree que el mundo hoy está mejor o peor que hace 50 años? Mejor. Nada más que no nos damos cuenta. Hacer tus operaciones con el Banco de Bogotá mientras disfrutas de un café también es posible. Banca Móvil, otra forma.